Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es una revisión mitante, mi opinión acerca de lo que es este microondas de la marca Winia, ¿vale? Pues si estás pensando en comprarlo, déjame decirte algunas cuantas cosas que debes de tener en consideración, ¿vale? En este caso, pues este es un microondas de la marca Winia, tiene un tamaño de 0.7 pies cúbicos, o sea, hace que aproximadamente te cabe en el interior lo que es una bolsa de palomitas de estas de microondas inflada, ¿vale? Y ya. Inclusive la bolsa de palomitas inflada en veces como que se suele atorar. Así es como viene. En cuanto a lo que es el funcionamiento, ahorita te voy a hablar un poquito más de esto. Así viene, bueno, no viene así, pero pues así se ve más o menos el interior, un poquito entre mugroso y limpio. Pues tiene su plato, aquí tenemos lo que es la puerta y listo. Para la puerta, para abrir y cerrar la puerta, pues tenemos esta manija para abrir y cerrar, ¿no? Esta es la impresión por la parte de enfrente. Este es su perfil del lado derecho. De arriba se ve más o menos así. De la parte izquierda se ve más o menos así. Y de la parte trasera pues se ve más o menos como lo tenemos aquí, ¿no? Déjame decirte más o menos cuál es el modelo. Pues bueno, directamente no aparece el modelo, solamente viene la potencia, que es de 1150 watts de potencia, trabaja con un voltaje de 120 voltios y con una frecuencia de 2450 MHz. Y pues ya, ¿no? Te voy a mostrar un poquito lo que es el funcionamiento, así como comentarte la falla que yo le encontré, al menos a este microondas. No sé si todos vengan con esta misma falla, pero al menos es lo que a mí me apareció, ¿no? Déjame lo conecto para mostrarte más o menos cómo se ve. Y pues bueno, al momento de conectarlo debemos esperar un poquito a que se inicie el sistema. Esto no tarda más de 5 segundos. Como nos damos cuenta de que ya está listo, porque hace un pitido. O sea, tú lo conectas y lo desconectas y hace un pitido. Déjame ver si se puede escuchar este pitido. Lo desconectamos, ahí está apagado, lo volvemos a conectar y podemos esperar este tiempo. Bueno, creo que no se captó el pitido, pero tal cual, solamente lo conectas, esperas unos cuantos segundos hasta que te aparezca el número y ya estará listo para poder usarse. Para usarse es bastante sencillo, solamente le podremos dar en el botón de inicio y al momento de darle inicio esto va a empezar a funcionar, y con la perilla de aquí podemos subir el tiempo o bajar el tiempo de la cocción o del uso del microondas, dependiendo pues de lo que tú vayas a hacer, ¿no? En este caso, mira, vamos a abrir el microondas, voy a poner esta taza con agua aquí, la ponemos y espero no haya interferencia con lo que es la grabación, pero solamente le damos en el botón de inicio, esto comienza a funcionar y con la perilla podemos subir o bajar el tiempo de 10 en 10 segundos cada vez que sintamos como un topecito. Vamos a ir subiendo de 10 en 10. Podemos subirle mucho, bajarle poco, etcétera, ¿no? Y ya cuando tú quieras sacar lo que es tu alimento o lo que metiste a cocinar, puedes darle en el botón aquí de parar o directamente abrir lo que es la puerta, que pues el horno de microondas va a parar su funcionamiento pues por medidas de seguridad, ¿no? Pero bueno, también tenemos otras dos funcionalidades, que es lo que es para configurar la potencia. Bueno, déjame, quitamos esto, tenemos potencia de 100% de la potencia, 80%, 60%, 40%, 20%. Esto va a depender un tanto para lo que vayamos a cocinar, ya que también tiene una función de cocción express. Esta pues no la he utilizado, para eso tengo pues otros electrodomésticos. Está en el manual escrito cómo funciona todo esto, pero solamente la he utilizado como pues lo que es pues un horno de microondas, hace para calentar alimentos de manera rápida. Tenemos la función de descongelar, el reloj y la autococción, que supuestamente hace como cuando tú metes un alimento demasiado grande, lo pones como que hace la medida de, bueno, pesa lo que pesa el producto y en base a eso pues te da un tiempo estimado para todo esto. Pero bueno, en cuanto a lo que es la problemática que yo experimenté con este microondas es la siguiente, mira. Funcionó bien lo que es unos cuantos días después de haberlo comprado, se utilizaba con total normalidad para calentar pues alimentos de manera rápida, como pues un microondas común, y lo que pasaba era algo parecido a esto. Mira, tú le dabas en inicio y lo que pasaba es de que el tiempo se volvía loco, o como que la manecilla se volvía loca, como que hacía todo esto, mira, cambiaba el tiempo de manera muy rápida sin yo tocarlo nada. Esto se hacía pues como que la perilla estaba loca, como que el tiempo se movía y se bajaba y se subía de manera pues aleatoria. ¿Cómo solucioné o cómo pues arreglé de forma temporal este error? Pues lo que hice fue abrir lo que es el microondas, ya que la garantía vi que no me aplicaba para mí, porque pues no sé, el tiempo ya había pasado, cuestiones así, ¿no? Y la tarjeta de circuitos, vi que en la parte trasera de donde viene este componente que es la perilla, venía como cubierta de grasa, como de aceite, pero no aceite de cocina, sino aceite para pues cuestiones eléctricas.
y lo que hice fue limpiarlo con alcohol. De esta manera este error como que se solucionó, ya no, como si vemos, ya no se sube ni se baja el tiempo de forma aleatoria, a menos de que yo le mueva aquí. Pero pues esta es mi opinión, ¿no? O sea, sí, no sé si esta problemática venga con todos los microondas de esta marca o de este modelo en específico, pero al menos fue lo que a mí me pasó. En unas 2 ocasiones se me ha repetido lo que es esta problemática, pero pues solamente lo soluciono así, sacando lo que es la tarjeta y echándole una limpiada en la parte trasera de lo que es este componente que es la perilla de selección. Pero pues bueno, esto sí yo tengo, bueno, creo, si te lo recomendaría, pues en cuanto al tamaño creo que está un poco justo, ya dependerá tú si lo quieres tener en consideración. Ya te enseñé lo que es el funcionamiento y lo que es esta falla. Te digo, en mi caso no aplicaba lo que era la garantía y lo solucioné de forma temporal de esa manera, ¿no? Aunque he visto que creo que se puede solucionar de manera definitiva cambiando lo que es el componente que tenemos aquí, pero pues sinceramente no, pues no lo he hecho. Igual como que presenta a veces la falla, a veces no, pero pues a mí me ha pasado esto, ¿no? Y bueno, pues creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y pues no sé, a lo mejor ayudado a tomar una decisión por si estás pensando en comprar este horno de microondas de la marca Winia, ¿vale? Y pues ya, esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente. Adiós.